Bienvenidos esta noche. Estamos transmitiendo nuevamente para los hermanos que nos escuchan, que nos ven en sus hogares. Como saben, estamos ahora de esta manera celebrando nuestras reuniones y esta es la forma como estamos conectados, pero también es la forma como en nuestros hogares estamos aprendiendo a buscar al Señor o estamos volviéndonos a buscar al Señor. Quiero compartir esta noche la palabra de Dios que ha puesto en mi corazón, pero antes quiero orar un momento. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das para podernos poner de acuerdo con nuestros hermanos en Cristo en los diferentes lugares, tanto de nuestro país, en nuestra ciudad, fuera de nuestra ciudad, pero también, Señor, fuera de nuestro país. Los hermanos en Estados Unidos, hermanos en Italia, en España, que van a ver este programa o esta prédica y que también están viendo. Señor, ahora queremos pedirte que por favor tu gracia pueda ministrarnos y pueda darnos un espíritu entendible, pueda darnos un espíritu enseñable y que podamos entender lo que estamos viviendo, entender cómo vamos a pasar esto, entender qué debemos hacer, qué es lo que tú esperas, Señor. Y danos la gracia para explicarle a tus hijos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. En nuestra prédica anterior estuve compartiendo acerca de cómo prepararnos o cómo debemos enfrentar este tiempo que estamos atravesando. Es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba, no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia, es para todo el mundo. Y en resumen, citando un versículo que me sirvió de base, que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 4, al final del versículo dice: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Y explicamos varias cosas. Quiénes debían de ir a la guerra y varias cosas. Pero hoy, en este mismo contexto, quiero hablar acerca de otro aspecto y es cómo hacer la guerra espiritual en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo. Y quiero aclarar, porque lo expliqué anteriormente y ahora lo hago una vez más. Realmente no es un momento para estar orando de forma, voy a decirlo, sin sentido. Nuestra oración no se trata de estar orando y diciendo reprendo al virus, reprendo el coronavirus, reprendo. No. Ya he explicado yo, ¿verdad?, cómo a veces cometemos errores y ministros incluso que yo escuché y me dijeron, estuvieron orando y diciendo: cierro las fronteras de nuestro país y declaro que el virus no entra. Eso no es así. Debemos de entender que Dios está moviendo lo que es movible para que quede lo inconmovible. Y eso en todas las naciones de la tierra. Debemos de entender que hay una nube de oscuridad, sombra que ha caído sobre la tierra. Pero no debe ser sobre su iglesia, no debe ser sobre nosotros. Entonces, sí hay una guerra que vamos a pelear, pero no es así, o sea, es diferente. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos, porque en nuestros hogares vamos a tener que hacerlo. En nuestra ciudad vamos a hacerlo. Ya estamos viendo cómo la iglesia se está organizando también, aquí en otros países, ¿verdad? Pero veo también que a veces se corre sin sentido y debemos de entender cómo hacerlo. Gracias a Dios la iglesia está orando. Tengo contacto con muchos ministros y están orando en las madrugadas y gracias a Dios por ello. Pero debemos de hacer una oración que sea eficaz. Entonces, ¿cómo hacer la guerra en tiempo de crisis? Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 24 y el versículo 6. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra. Escuchen eso.
El primer elemento para hacer una guerra espiritual es con ingenio. Porque con ingenio haréis la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. El primer elemento es el ingenio. ¿Qué es un ingenio? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos menciona y dice que debemos de hacer con ingenio la guerra? Bueno, el ingenio es aplicar atentamente la inteligencia para salir de una dificultad. Dicho en palabras prácticas, el mundo entero está en una grave crisis. Entonces, encontramos que el ingenio es la facultad que una persona tiene para inventar la forma de solucionar algo con facilidad. Por supuesto, esto no va a ser así de fácil. El concepto está asociado con la intuición, con la creatividad y con el talento. Eso es ingenio. Entonces, mis amados hermanos, cada uno va a necesitar de talento, de ingenio para superar esta crisis. Déjenme decirle, y creo que ustedes bueno, no es nada nuevo eso, pues ustedes ya lo saben, pero cada uno de nosotros va a necesitar de talento, de ingenio, como dije, porque después de todo esto las pérdidas van a ser incalculables. Ya los países están abriendo, o están diciendo, mejor dicho, todo, haciendo números de todo lo que de cómo poder cuantificar las pérdidas. Entonces, van a haber pérdidas de fuentes de empleo, van a haber pérdidas de empresas, de negocios, van a haber pérdidas de vidas humanas, va a haber pérdidas de muchas cosas. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que orar para que Dios nos muestre qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, Jacob vivió una época de crisis. Su hermano, es decir, el hermano de Jacob, lo quería matar. Y entonces él salió huyendo. Huyendo llegó a la casa de Labán, y eso ustedes lo saben. Cuando llegó a la casa de Labán, Dios tenía como propósito tratar aspectos del carácter de Jacob. Jacob quiere decir engañador, y realmente él era un engañador. Él engañó a su hermano, engañó a Esaú. Y entonces, con engaño, adquirió la primogenitura, y eso fue lo que lo llevó precisamente a huir y a llegar donde Labán. Dios se encargó de que ese escenario, esa situación y la crisis que él vivió, le pudiera servir para corregir áreas de su carácter. Y creo que eso es lo importante. En esta situación, yo lo dije en otras ocasiones, Dios va a tratar con su iglesia. Dios va a tratar con su pueblo, y lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita formar carácter. Yo estuve hablando en la ocasión anterior. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Son los jóvenes. Pero no estoy hablando de jóvenes en el sentido natural, en lo físico. Estoy hablando de jóvenes en el sentido espiritual. ¿Pero quiénes son los jóvenes? Bueno, son aquellos que son fuertes y que la palabra de Dios mora en ellos y que tienen el conocimiento y la capacidad para vencer al enemigo. Pero la iglesia ha estado viviendo en un letargo, y lamentablemente muchos que ya tuvieron que haber madurado y llegar a la edad de jóvenes todavía no lo son. Entonces, Dios va a permitir esta situación para corregir áreas de la naturaleza de la iglesia, porque la iglesia debe de ser una iglesia guerrera. La iglesia debe ser una iglesia que entienda que Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Entonces, ¿qué hacer? Y eso es lo que va a pasar en estos días. Déjeme decirle, desde mi punto de vista, Dios utiliza las crisis para que nosotros nos volvamos a Él, y que podamos entonces, con su ayuda, desarrollar las capacidades que Él nos ha dado, la creatividad, que podamos desarrollar talentos, que podamos desarrollar ese ingenio. Por ejemplo,
Por ejemplo, estamos en nuestras casas, los hermanos que no tienen o que tienen negocios, por ejemplo, están pasando una situación complicada. Pero yo veo, y a veces he hablado con algunas personas, veo también que otros están aprovechando oportunidades. Y por supuesto no estoy hablando de negocios, es decir, no es el momento para hablar de negocios, pero esa es una forma como Dios lo va a llevar a usted probablemente con su negocio. ¿Cómo va a afrontar esta situación? ¿Y qué tenemos que hacer? Oremos para que Dios nos muestre qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, Labán pasó 20 años trabajando Jacob pasó 20 años trabajando para Labán. Y en esos 20 años, cada vez Labán iba disminuyendo el salario. 10 veces se lo había disminuido. Pero Dios utiliza esa situación para corregir áreas en la naturaleza y en el carácter de Jacob. Pero cuando ya lo había hecho, entonces Dios, que es rico en misericordia, de forma misericordiosa, trató con el corazón de Jacob. Y un día le dio un sueño. Se habían puesto de acuerdo ellos con Labán para que las ovejas pintadas le correspondieran a uno y las ovejas que no estaban pintadas le correspondían al otro. Y por supuesto Labán, que era un hábil comerciante, vio que le iba a funcionar. Jacob solo oró y aprendió a confiar. Ya no era el engañador. Esos 20 años le sirvieron, y creo que esta cuarentena nos va a servir, y esta crisis nos va a servir a muchos. Vamos a tener que volvernos a Dios. Entonces, la Biblia dice en el capítulo 31 del libro del Génesis, en los versículos 10 al 12, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, oré y vi en sueños. Es decir, esa palabra, alcé mis ojos, significa oré. Hermanos, este no es tiempo, yo se los he dicho, no es tiempo para perder, oímos bien cosas triviales. No, tenemos que orar, aprovechar bien el tiempo. Van a venir los días más críticos. Si bien es cierto, ya llevamos varios días de cuarentena, pero ahorita todavía no hemos llegado a lo crítico. Y ya podemos ver situaciones que se dan. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechemos para orar, que Dios nos dé el ingenio, que Dios nos dé la creatividad, que nos muestre. Vean lo que Dios hizo con Jacob. Así que dice, alcé mis ojos. Ya lo dije, ¿qué quiere decir eso? Significa oré. Y vi en sueños, escuche esto, vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y el versículo 12 dice, y él me dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¡Wow! Era un tiempo de crisis para Labán. Pero ¿cómo lo enfrentó? Perdonen, estamos teniendo alguna dificultad, pero sí continúo. ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, número 1, con oración. Número 2, confiando en Dios. Número 3, obedeciendo a Dios. Hermano, Dios va a desarrollar la obediencia. Aquellos que no han querido aprender, hay una forma como Dios se encarga. Y dice el libro de Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que Jacob aprendió a obedecer también.
Pero lo que quiero decir es el ingenio, esa creatividad, él no sabía cómo hacer. Dios se lo mostró. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, simple. Él se fue al abrevadero, el lugar donde vienen las ovejas, donde venían para comer, para beber agua. Y entonces, enfrente de ellas, puso ramas verdes, a las cuales les hizo una cortadura, digamos. Y entonces, eso, como ese parche, cuando las ovejas venían a comer y a abrevar, y allí era donde se apareaban, entonces ellas veían esas varas pintadas. ¿Y qué cree usted? Las crías comenzaron a salir así. Y eso fue la forma como Dios utilizó. Pero ¿quién se lo mostró? Fue Dios. Hermano, no se quede de brazos cruzados. No nos quedemos de brazos cruzados. Pidámosle a Dios qué hacer. En lugar de entrar en pánico y decirse, y ahora me voy a morir de hambre. No, no es así. Piense, Dios le va a indicar en su negocio, en su familia, en su ministerio. Pastor, Dios le va a indicar cómo hacer. A eso se refiere. Número uno, ¿cómo hacer la guerra? Pues con ingenio. Con ingenio. Y saben, me llama la atención que el libro de Job, en el capítulo 33, versículos 15, creo, desde el 14, dice Job también hasta el 16. Job 33, 14 al 16. Job también recibió entendimiento en la incertidumbre de su crisis. Dice, y entonces dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Y escucha como dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Hermano, oremos y que Dios nos dé su consejo. Créame, a nosotros, al igual que todo mundo, nos ha tomado por sorpresa muchas cosas. Nadie en el mundo estaba preparado. Los ejércitos o las naciones más poderosas no estaban preparadas y hoy vemos las consecuencias. Es una mortandad. Entonces nosotros como iglesia tampoco estábamos, creo yo, preparados. Pero hemos comenzado a pedirle al Señor qué hacer y Dios nos ha ido guiando para poder operar en tiempos de crisis como iglesia, para poder darle un consejo a los hermanos, a los hermanos que están pasando situaciones difíciles, a los hermanos que tienen sus negocios, para poder darle un consejo a pastores, a ministros, para poder dar consejo a las personas que están en crisis y que están en otros países también. Y alabo a Dios, porque yo no puedo jactarme y decir, es mi inteligencia. No, mi hermano, de ninguna forma. Es el Señor. Dios nos ha ido mostrando y lo va a seguir haciendo por gracia. Entonces, de eso se trata. Dios va a seguir revelándonos el consejo. Bueno, ya ustedes saben, por ejemplo, María y José. Y yo le puedo seguir citando ejemplos, pero María y José pasaron por un tiempo de crisis. Pero yo le he dicho, Dios tiene el control de todo, a Él no se le ha salido nada del control, entonces volvámonos a Él, mis amados hermanos, y pidámosle que nos muestre qué hacer, cómo enfrentar esta situación. Y hablando de María y José, ¿saben? Ustedes lo han leído, fue Dios el que cuidando de su hijo, y cuidó de su hijo Jesús, y cuidó de ellos también. Así que le mostró a José que lo que María llevaba en su vientre era por obra del Espíritu Santo. Pero también le mostró que tenía que salir
de la ciudad. Es más, lo llevó a Egipto, pero le mostró en qué momento regresar. Dios, yo lo he dicho, hoy nos ha llamado a cuarentena, a estar en casa. Solo aquellos que por razones de trabajo y por razones extremas tengan que salir por salud, por provisión, a ellos, digamos que ellos son los indicados para salir, pero los demás debemos de estar en nuestras casas. Y ya lo dije, no perdiendo el tiempo, porque los días son malos y se aproxima lo peor. Así que dice Mateo capítulo 2 y versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Escuche esto. Qué tremendo. Así que en primer lugar, ¿cómo vamos a hacer la guerra? Con ingenio. Pero en segundo lugar, ese mismo versículo de Proverbios 24:6 nos dice en la segunda parte, y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. ¿Qué significa? Tenemos que andar en el consejo. Pero andar en el consejo, déjeme decirle, pero todavía, déjeme decirle algo más, a ver. Sí, es con ingenio que vamos a hacer la guerra. Pero esta parte yo le llamo con inteligencia. ¿Por qué? Porque todos los ejércitos en el mundo tienen un departamento de inteligencia que se encarga de investigar, que se encarga de indagar acerca de su enemigo y acerca de la capacidad que ellos mismos tienen, acerca de las fortalezas, acerca de las debilidades que tienen el enemigo para diseñar una estrategia. Y eso es lo que creo yo también nosotros debemos de hacer como ejército del reino de los cielos. Y aquí quiero referirme a un evento que se dio y que la Biblia narra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, y está a partir del versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 8. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Escuche esto, subrayo, el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y vamos a ver cómo funciona la inteligencia de Dios. Luego en el versículo 9 dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. El versículo 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey, escuchen, voy a describir un poco. Habían dos ejércitos que estaban en guerra. Era el ejército de Israel contra el ejército de Siria, pero Siria quería atacar a Israel. Entonces quisieron hacer una emboscada. Cuando el rey estaba diseñando esa estrategia solamente con sus príncipes y con sus generales, de alguna manera Dios le reveló al profeta Eliseo los planes que tenía. Le reveló dónde estaban decidiendo poner emboscada. Entonces el profeta Eliseo se encarga de enviarle a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar porque allí está, esperándote. Entonces de esta manera fueron truncados los planes en contra del pueblo de Dios. Bueno, volvieron otra vez a diseñar otra estrategia y allá el comando general reunido una vez más decidieron y dijeron en tal lugar. Y otra vez Dios le muestra al profeta. De eso estoy hablando. Hermano, esto nos va a ayudar a desarrollar una intimidad con Dios. Vaya a la intimidad, pregúntele a Dios. No es tiempo para desesperarse, no estamos solos.
Yo lo dije anteriormente, nuestro comandante en jefe es nuestro Señor Jesucristo. Vamos y preguntémosle a Él. Él nos va a indicar. Entonces, una vez más, se vuelven a frustrar los planes en contra del pueblo de Dios. Así que el corazón, dice el versículo 11, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea que él creía que el departamento de inteligencia del ejército hebreo, del ejército de Israel, tenía un infiltrado entre ellos. Pero entonces viene alguien y le dice, en el versículo 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y yo pregunto, ¿hay profetas entre su pueblo? Por supuesto que sí. Una persona, y alabo a Dios porque creo que Dios está juntando a muchos. Una persona me envió un mensaje después de la prédica anterior, y en su mensaje me dice, estaba soñando y cuando me desperté el Señor me dio esta escritura y me mandó la cita. Y parte de esa cita dice que Dios no hará nada sin antes mostrarlo a sus siervos los profetas. Aquí vemos cómo funciona Dios. Aquí vemos qué es hacer la guerra con ingenio, con inteligencia. Y saben, creo que de alguna manera Dios va a demostrar que su ejército en el mundo entero no está solo. Después de esto vamos a ver cosas gloriosas, cosas preciosas. Y tú, hermano, eres parte de eso. Porque como ya lo he dicho anteriormente, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, aquí le dicen, no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Ay, mis hermanos, vamos a la cámara secreta con nuestro rey, con nuestro comandante en jefe. Yo espero que usted vaya y yo también, y juntos vamos a estar teniendo revelación de Dios, palabra de Dios, que va a ser de esperanza. Cada una de las personas que ha estado compartiendo en este medio, creo que ha venido con palabra de Dios, justo la palabra que su pueblo necesita. He tenido testimonios, personas que me han escrito y me han dicho, pastor, la palabra que dieron anoche, la palabra que dieron tal día, la palabra que a mí me ministró, a mí me ayudó, a mí me ha dado fe. Hemos visto vidas. Vean, hermanos, este lugar se ha convertido en nuestro cuarto de guerra. Aquí tenemos nuestro centro de operaciones. Y desde aquí Dios nos está guiando. Bendito sea Dios. Habrán otros que están en otras trincheras. Pero la gente me ha dicho, y hemos tenido testimonio, hemos orado por personas que se están volviendo al Señor en arrepentimiento. Vale la pena que estemos en el secreto de Dios. Dios va a hacer cosas grandes. Alabo a Dios por cada persona por la que he orado en estos días, reconciliándose con Dios. Es Dios llamando a su pueblo nuevamente. Así que sigamos con la historia. Segundo de Reyes, capítulo 6, estamos. Ahora voy a leer el versículo 13. Y él dijo, id y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán.
Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hermana, hoy no es nuestra ciudad, la tierra está sitiada. Las naciones están sitiadas. Pero veamos las cosas preciosas que Dios hace en medio de la crisis cuando le respondemos como Él quiere. Así que sitiaron la ciudad. Verso 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Gloria a Dios por las personas que Dios ha puesto para servir en este momento. Jóvenes que están sirviendo desde sus casas. Jóvenes que están sirviendo. Hoy tenemos gente que está sirviendo, mujeres que están sirviendo, hombres que están sirviendo. Tiempo me faltaría y no es lo correcto. Y estamos sirviendo no solamente a gente de nuestra iglesia, estamos sirviendo a gente de otras iglesias. Por supuesto, nuestra prioridad ha sido la iglesia, porque he sido llamado a pastorear la iglesia. Pero ya hoy comenzamos también a ministrar a otros pastores. Y alabo a Dios porque los pastores también de la organización están ministrando y están allí también luchando. Así que, gloria a Dios por aquellos que sirven junto con el varón de Dios. O con los hijos, con hombres, los hombres de Dios. Hoy mismo acabamos de estar, en el día he visto, hay un grupo de pastores que en conjunto con la policía van a ir a todas las noches a orar y a predicar en cada uno de a cada pueblo, cada uno de los municipios, creo que son 260 o 262 municipios, a cada municipio. Se ha diseñado toda una logística para ello. Entonces sí estamos atendiendo gente de la iglesia, pero también Dios nos ha puesto, digamos, con otros hermanos en Cristo, con quienes estamos uniendo esfuerzos. Por supuesto, yo estoy desde aquí, como dije, esto se ha convertido en el centro de operaciones y no descuidamos a la iglesia. Así que hermanos, pero escuchen esto. El varón, el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y esto te dice el Señor, hermano. Versículo 16. No tengas miedo. Pueblo de Dios, no tengas miedo. Dios está contigo. Tú no estás solo. Él peleará por vosotros como poderoso gigante. Entonces dice, Él dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con nosotros. Vamos a orar que Dios abra los ojos espirituales para que vean la cobertura y la protección de ángeles que va a enviar el Señor sobre sus casas, sobre sus hogares, sin importar dónde estén ustedes. Entonces dice el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis hermanos, necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, porque por fe andamos, no por vista. Así que hermanos, Dios le abrió los ojos y pudo ver cómo el vallado de ángeles, carros
gente, dice, gente de a caballo y carros de fuego alrededor cuidando. Dios va a poner cobertura sobre sus hogares, sobre sus familias. Dios va a poner una cobertura especial, hermano. Él dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sigue diciendo el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Qué precioso lo que Dios hace. Y aquí viene mi tercer, creo, el tercer aspecto de cómo hacer esta guerra espiritual en tiempos de crisis. Ya lo dijimos, 1 con ingenio, 2 con inteligencia y 3 con dirección sabia. Entonces dice el libro de Proverbios en el versículo 18, así, capítulo 20 del libro de Proverbios y versículo 18. Repito, Proverbios 20, 18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y qué lindo lo que dice la segunda parte. Y con dirección sabia se hace la guerra. Aleluya. Vean qué dirección sabia. El profeta entendía, y eso yo lo he venido diciendo. Hay que entender. El pueblo de Dios necesita entender. No tenemos que ser como los contemporáneos como la gente en los días de Noé o como la gente en los días de Sodoma y Gomorra, que no entendieron. No, tenemos que entender. Pero si nosotros entendemos, la gente debe andar en el consejo también. Tenemos que saber escuchar el consejo. Y cada noche, cada prédica, por eso estamos dando palabra de Dios aquí cada noche. Porque creo que cada noche Dios ha dado el consejo. Entonces, con dirección sabia se hace la guerra. Así que veamos. Regresando a nuestra cita de 2 de Reyes capítulo 6, ahora el versículo 21, dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? El verso 22 dice, y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Escuchen, este fue el consejo del profeta. Libro de Isaías, capítulo 60 y versículo 3. Esto lo mencionamos en una prédica anterior. Ahí dice que las naciones van a andar a la luz de la iglesia. Los reyes van a andar al consejo de la iglesia. Dios hará cosas grandes, hermanos. Va a traer salvación por medio de sus hijos, por medio de su pueblo. Pero tenemos que escuchar el consejo. Entonces aquí le da el consejo de lo que debía de hacer. No los tiene que matar. Sino que le dice, pon agua, pon pan, que coman, que vean, que beban y vuelvan a sus señores. Y alguien puede decir, pero ¿y por qué? Si son enemigos y venían a matarte. Sí. Pero recuerden, hermanos, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La Biblia dice, y esto es para ti, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Entonces en el versículo 23 dice, entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor.
Y escuchen esto. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, esta es una gran lección porque nuestros enemigos quizá esperarían que nosotros actuemos mal. Pero aquí el profeta dio el consejo. Y hay una expresión que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 12 y versículo 20 y que se refiere también, creo yo que es como que podríamos tomarlo como contexto. Entonces en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Qué tremendo. Esta expresión de ascuas de fuego, quiero explicar un poco. Porque, ¿qué significa esta expresión? Bueno, poner ascuas de fuego sobre la cabeza, algunos podrían pensar, y así lo explican, que es una especie de venganza o de castigo contra nuestros enemigos. Incluso hay gente que piensa que esto se refiere a que si nuestro enemigo no se arrepiente, entonces en el infierno va a tener más castigo. También otros piensan que esto significa que el enemigo se va a avergonzar de lo que nos han hecho. Pero hay una explicación para esto. ¿Cuándo se escribió esto? Porque esto es una referencia a lo que dice Proverbios 25-22. Ahí también así lo dice. ¿Cuándo se escribió esto? La gente, allá en Oriente, parte de la costumbre era que calentaban sus casas y cocinaban con fuego. Así que durante la noche, muchas veces a las personas se les apagaba el fuego. Y en época de frío, en época de invierno, cuando más se necesitaba, se les apagaba el fuego y entonces tenían que salir a buscar carbones encendidos a las casas vecinas para volver a prender el fuego en sus casas y poder cocinar o poder calentar sus casas. Estos carbones los traían en unos braseros. Los braseros eran unos recipientes como especie como era un depósito cerrado que traían y se lo ponían sobre la cabeza, por supuesto, con la protección de vida. Entonces esos braseros los ponían sobre las cabezas. Así que decía, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Era como que cuando alguien venía pidiendo un carbón, no solo se le daba un carbón, sino que era generoso y se le amontonaban muchos carbones, muchas cosas, muchos carbones que él podía llevar o ella podía llevar sobre la cabeza para poder calentarse. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Y vean el resultado de ese gesto. Lo dice el versículo 23. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro contexto? Bueno, yo creo que esta crisis va a ser una buena oportunidad para que podamos restaurar amistades, para que podamos restaurar relaciones rotas, tal vez con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, con parientes. ¿Por qué no decirlo? Va a ser una buena oportunidad hoy que estamos en casa. Y si nos volvemos en oración, y si nos volvemos en humillación y en arrepentimiento, Dios va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Ascuas de fuego. Gloria a Dios por ello. ¿A qué se refiere entonces? Dios nos va a permitir un espíritu de arrepentimiento que va a traer un renuevo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo,
porque la gente se va a volver, se va a sensibilizar. Así que, mis hermanos, creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hay otros aspectos que yo quiero que consideremos en esta forma de hacer guerra espiritual en los tiempos de crisis. Y es esto. Por ejemplo, Dios es el que está a cargo de nuestro adiestramiento. Dios estará a cargo del adiestramiento. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 144 y el versículo 1, bendito sea Jehová. Repito, Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y quiero explicar aquí dos cosas. Dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Las manos hablan de lo que hacemos. Dios le va a adiestrar. Dios le va a dar gracia. Las manos hablan de lo que hacemos. Y los dedos, dice, también los adiestra para la guerra. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que se refiere a la parte que tiene que ver con los ministros en este momento. ¿Por qué? Porque hay 5 ministerios que son como la mano de Dios. Hay un ministerio que es el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor y el ministerio del maestro. Y Dios los va a adiestrar para la guerra. Personalmente, créanme, hay muchas cosas de la palabra que yo voy entendiendo y voy conociendo, y que estoy tratando de transmitir, y que, como dije, al final vamos a formular una estrategia de oración. De hecho, pedí en mi intervención anterior que se pusieran en contacto, y hoy lo reitero, escríbanos. Escríbanos diciéndonos, no importa dónde usted se encuentre, díganos que usted quiere ser parte de ese ejército que va a orar. Y díganos a qué hora usted puede apartar un tiempo para que, concertado con otras personas, hermanos en Cristo, en diferentes partes del mundo, podamos ponernos de acuerdo y orar. Y le vamos a dar dirección. Le vamos a decir, vamos a ir asignando, porque este es como los batallones. Hay un batallón que tiene a su cargo una cosa. Hay otro batallón que tiene a su cargo otra cosa. Entonces vamos a ir asignando quiénes van a orar por esto. Hermanos, hay que orar por los médicos, por las enfermeras, por los policías. En muchos lugares esta gente ya está siendo contagiada, ya hay muertos. La iglesia del Señor debe de orar por ellos. Ellos están en la primera línea. Hay que orar por los gobernantes. Pero no lo hagamos de manera desordenada, no, como ejércitos en orden. Aparte una hora de su tiempo en el día. Díganos, háganos saber a qué hora es mejor y le vamos a enviar. Vamos a hacer un calendario que vamos a hacer circular entre todos. Y esto lo voy a compartir también con ministros de otras denominaciones para que también con ellos podamos enlazar la estrategia con la ayuda del Señor. Pero es Dios quien nos va a adiestrar. Otro aspecto. Dice la Escritura, la palabra del Señor, en el libro del Cantar, de los Cantares, en el capítulo 3 y versículo 8. Dice así. Dice, todos ellos tienen espadas, los que van a pelear. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Hay dos cosas que quiero explicar aquí. Uno, dice, todos ellos tienen espadas. ¿Qué significa?
Ustedes saben, la espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios es la espada del espíritu, que Pablo dice en el libro de Efesios que tomemos la espada del espíritu. Entonces, todos estos tienen la palabra de Dios, sus espadas, y dice que son diestros para la guerra, y dice que cada uno su espada sobre su muslo. El muslo es una parte fundamental en la movilidad del cuerpo. Habla de nuestras piernas y es una parte fundamental en la movilidad del cuerpo. Es decir, vamos a poder avanzar como iglesia en cada una de estas fases, en la medida que seamos fortalecidos y afirmados por la palabra de Dios. Pero quiero mencionar otro aspecto, un aspecto más. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 51 y el versículo 20. Jeremías 51:20. Dice así: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. ¿Qué significa esto? Aquellos que se alisten para la batalla tendrán el poder de quebrantar naciones y de destruir reinos. Dios va a quebrantar. Por eso ha permitido esta situación, para que su iglesia se vuelva en oración. Pero así nos va a hacer fuertes para poder quebrantar potestades que tienen cautivos a las naciones. Repito lo que aquí dice: martillo me sois. Usted, hermano, usted, hermana, martillo me sois y armas de guerra. Y quiero explicar un poco de la función del martillo. El martillo se utilizaba en el tiempo antiguo para varias cosas, pero principalmente en la Biblia encontramos una referencia que me llama la atención, y esa está en Primer Libro de Reyes, en el capítulo 6 y el versículo 7. Primer Libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 7 dice así: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de guerra. Martillo me sois y arma de guerra. Hermanos, ¿saben para qué nos va a usar Dios? Para poder darle forma a las piedras que van a venir, que son las personas que van a venir buscando al Señor. Y van a ser parte del edificio como piedras vivas. Parte del edificio. Dios nos va a usar como armas, como instrumento. Y por eso dice: por medio de ti quebrantaré naciones. ¿Y qué más? Va a destruir reinos. Gloria a Dios por ello. Así que van a tener el poder, la capacidad de quebrantar naciones y destruir reinos, porque Dios nos entregará las potestades. Y para ir finalizando, algo más. En el libro de los Salmos, capítulo 18. Versículos 31 al 35 dicen así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Dios es el que me ciñe con poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Gloria al Señor. Mis hermanos, todavía leo el versículo 35, dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Así que hermanos, solo quiero recordar algunas cosas que yo dije en mi intervención anterior, acciones que debemos de tomar en este momento, en este tiempo, en estos días. Hay que sujetarnos a las disposiciones de nuestras autoridades, de no salir de sus casas, a menos que tenga que trabajar o que tenga que abastecerse. Otra acción, otra actitud, aproveche el tiempo en casa. Los días son malos, es hora de levantarnos. ¿Qué más? Hacer buen uso de los recursos disponibles. Tenga cuidado de no desperdiciar. Después lo va a necesitar. ¿Qué más? Aproveche el tiempo en familia, en unidad. ¿Qué más? Lleve su mente y sus pensamientos al Señor para que en todo momento mantenga la calma y mantenga la unidad dentro de su grupo familiar y la unidad con otros miembros del cuerpo de Cristo que están tal vez en contacto con usted. ¿Qué más? Orar en familia. Por lo menos 1 hora, ya lo dije. Voy a esperar que nos escriban y que nos digan, vaya hermano, yo me anoto de tal hora a tal hora yo puedo orar. Es tiempo de orar en lo secreto. ¿Qué más? Ayunar si es posible 1 vez por semana. ¿Qué más? Lea su Biblia constantemente y hágalo con espíritu de humildad, con espíritu de reverencia. Es la palabra de Dios y Dios le va a hablar a través de ella. Hoy justamente enviamos el calendario de lecturas bíblicas del trimestre 2 que tiene que ver con abril, mayo y junio. Algunos han notado, ya me lo hicieron ver y les agradezco. Hay un error, faltan creo que 4 días. No se preocupen, el calendario está bien, excepto que faltan esos días y se los vamos a hacer llegar. Pero lea su Biblia. Es más, no se limite solo a lo que el programa dice. Estamos viviendo en días difíciles y mientras más lea su Biblia, mayor va a ser su disposición en cuanto a la fe. ¿Qué más? Ore por los médicos, por las enfermeras, por los policías, por el ejército, por el personal que tiene responsabilidad en esta emergencia. Ore por los presidentes, los gobernantes, gabinetes de gobierno en los diferentes países. Ore por los enfermos, las personas que ya están padeciendo esta crisis. Gracias a Dios un alto número se recupera, pero hay una cantidad tremenda de muertes. Así que oremos por las personas que ya están enfermas y oremos por las personas de la tercera edad, que son las más vulnerables, personas con enfermedades crónicas. ¿Qué más? Ore por la iglesia local, por sus hermanos en Cristo, y ore también por la iglesia en general para que entienda. Es decir, que la iglesia en general debe de entender que se debe de humillar, que se debe de volver a Dios y que tenga un despertar, que debe de haber unidad para que haya un gran avivamiento. Ore por esto. Todo esto son las indicaciones que vamos a distribuir y a enviar, pero ya de una forma más sistemática, con aquellos que se van a integrar a la oración. Ore por las personas que están en pánico,
que están deprimidas, que están sin fe, que están sin esperanza, para que Dios tenga misericordia de esas personas y que reciban la salvación, que reciban arrepentimiento, que reciban convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que reciban salvación también. Ore por los insumos médicos que son necesarios para las personas que están enfermas, pero también para el personal médico. Se han agotado las existencias. Hermanos, en nuestro país hasta ayer, no sé si habrá cambiado, habían 32 personas contagiadas. Todavía no hemos llegado al... Hay hay una parte que le llaman el pico, que es la parte más crítica. No hemos llegado ahí. Se supone que dentro de un mes probablemente estamos por ahí llegando. Así que debemos de prepararnos desde ya. Porque en otras partes ya lo están viviendo. Pero también nosotros vamos a pasar por eso, hermano. Muchas cosas pudimos haber orado antes. Cuando esto se veía en otro lugar, allá en China que inició, nosotros decíamos, no, eso quizás no va a llegar aquí. Cuando vimos países en Europa, no, todavía, ¿verdad? No, hoy es una realidad. Así que tenemos que orar, no esperemos. Hoy oremos para que no falte el abastecimiento en las familias, sobre todo en las familias de escasos recursos. Oremos por la economía, por las empresas, las personas que se han quedado sin empleo o se van a quedar sin empleo, los hermanos que van a perder sus negocios. Oremos que Dios les dé la guianza de cómo enfrentar esta situación. Y oremos porque el pueblo de Dios se vuelva como un ejército en orden de intercesores. Así que a esto les animamos. Por favor, hagan llegar su nombre. Indíquennos la hora en que pueden usted orar, apartar un tiempo para orar en sus casas. Y con la ayuda del Señor vamos a armar un programa y se lo vamos a estar transmitiendo, se lo vamos a hacer llegar. Así que voy a finalizar esta noche orando, pidiéndole a Dios la gracia. Usted que me está viendo y que no conoce a Jesucristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a su casa. Y usted que ha estado viviendo fuera de los caminos del Señor, que estuvo perseverando un tiempo, pero ahora se ha vuelto. Ahora Dios está llamándolo para volver a su redil, a sus caminos. Este es el momento. Así que vamos a orar. Y voy a orar por las personas que pudieran estar entregándole su vida en este momento. Y las personas que pudieran estar reconciliándose con el Señor. Y luego vamos a orar por cada uno de ustedes en sus hogares. Si usted recibe a Cristo en su corazón, haga esta oración con fe. Y repita conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento porque contra ti solamente he pecado. He vivido en pecado. He vivido en mis propios caminos y en mis propios deseos. Pero hoy reconozco mi necesidad. Perdóname. Ayúdame. Te entrego mis temores. Te entrego mis miedos. Te entrego mi vida. Te entrego. Límpiame. Sálvame. Perdóname. Hazme un hijo tuyo. Lo creo en mi corazón. Creo que Jesús murió para darme salvación y vida eterna. Y yo la recibo en este momento. Con mi boca confieso y con mi corazón lo creo y lo recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora usted que quiere regresar a los caminos del Señor,
Ore conmigo. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber dejado tu casa, por haber dejado tus caminos, por haberme alejado. Perdóname de mis pecados, de mis transgresiones, de mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Recíbeme una vez más como hijo o hija tuyo. Ayúdame, dame la gracia para afirmar mis pies en tus caminos. Muéstrame, por favor, tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Señor, yo te pido por cada uno de tus hijos que están viendo, orando, escuchando. No importa dónde estén, Señor. Creo que tú tienes el control de todo. Y hoy te pido, por favor, que tengas misericordia y que guardes a cada hijo tuyo, a cada hija tuya. Guarda las familias, guarda los hogares. El ángel de la muerte está pasando, Señor, por nuestras ciudades. Pero nosotros ponemos la sangre de Jesucristo por cobertura sobre nuestra familia, en nuestros hogares. Y te pedimos gracia, misericordia y paz para tus hijos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos esta noche. Podemos decir nosotros, declarando tu verdad. Esta noche en paz me acostaré y asimismo dormiré. Oh Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos, los cubrimos con tu sangre. Mis amados hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Él tenga misericordia. Que alce sobre ustedes su rostro y que ponga paz en sus corazones. Dios les bendiga.